like something about you, and I don't know how to tell you what. Yeah, on this night of a full moon, I feel like having you with me, with me. How about we see for a moment, may the night witness this meeting. Pero ¿qué tal? Pero muy buenas noches, 21 horas 6 minutitos en la República Oriental del Uruguay. Nosotros estábamos escuchando por así a José Vélez con el tema A Cara o Cruz. Un ratito antes hasta te cuento, Tere, se me escapó algo del cumpleaños feliz que ayer lo había dejado a mano aquí y se me cruzó, porque ayer fue el cumpleaños de Tere. Entonces, bueno, se me quedó por ahí el cumpleaños feliz y un poquito lo escuchamos. Para aquel que esté cumpliendo años hoy, por ahí, Claro, viste que está todo se bien. saluda igual. Todo bien. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias a Dios. En este momento estamos con 28 grados y sensación 31 y está lloviendo, pero cuando te digo lloviendo, que se siente de acá la lluvia, que tengo unas ganas de hacer tortas fritas que ni te imaginas. No, ni cuentes nada, ni cuentes nada. Pero además, ¿cuánto dijiste que tenés de temperatura en este momento ahí en Miami? 28 y sensación de 31 y 70 de humedad. Ni loca te hago torta frita, ¿qué querés que te diga? Acá adentro nosotros, el aire acondicionado ni se siente. claro, viven en un mundo paralelo, ahí, como quien dice. Escuchame, 17 grados 5 décimos a esta hora aquí, en la República Oriental del Uruguay, vientos del este 11 kilómetros, 1021.9 la presión atmosférica, 83% la humedad relativa ambiente y 20 kilómetros la visibilidad. Dice Inumet que hay para esta noche baja probabilidad de precipitaciones. Para mañana, cubierto, precipitaciones, probables tormentas, neblinas y bancos de niebla, mínima 10, máxima 25, va a estar insoportable. Y el sábado 4, entrándole al fin de semana, mínima 11, máxima 26, nuboso, probables precipitaciones escasas, ya va a andar mejor para el fin de semana, para aquellos que quieran salir, disfrutar, y los que se van a La Paloma y se van a la Casona, o tienen la Casona allá en La Paloma, hacer surf o windsurf, lo que quieran hacer. Divino. Bueno, nos va a acompañar un poquito el tiempo y las olas. Parece que así va a ser. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Tere. Y un placer tenerlo con nosotros. El doctor Joaquín Correa. Ya muchos de los oyentes de Sensaciones lo conocen porque al mediodía, hace unos meses atrás, estuvimos incursionando por allí con temas de lo que es la medicina natural, homeopática. Homeopática, eso. Yo viste, porque cuando voy a decir tradicional me quedo, porque para mí la tradicional es la homeopática. Pero bueno, está, otro tema. Porque esta noche, bienvenido, Joaquín. Bienvenido. Hola, buenas noches para todos. Esta noche la idea es que el doctor Joaquín Correa nos cuente de su estadía en la Antártida. Ayer, te cuento, fue un programa diferente porque hicimos el cumpleaños de Tere. La primera vez que hago en radio una cosa loca, se me ocurrió ayer. Y como mi compañera de radio es tan loca como yo, dice, Más vamos. loca, Y la audiencia se sumó. Hicimos el primer cumpleaños virtual. Imagínate. Bueno, muy bien, feliz cumple entonces, espero que haya pasado tremendo cumple. Pasé Te digo que estuvo muy, pero muy lindo. Y entonces bueno. ayer la gente quería saber qué pasa con la Antártida, porque ya viste que nosotros hacemos paseitos, que nos vamos a La Paloma, ya alguno quiere ir a la Antártida. Pero nada. Qué lindo que estés con nosotros, que nos hayas dado un ratito de tu tiempo, que como médico sabemos que tenés mil cosas porque estás en la calle, en las móviles, ¿no? Sí, en las móviles de emergencia, sí. En las dos. Tenés consultorio y tenés el consultorio con medicina homeopática también. Sí, exacto. Tremendo, tremendo. Entonces, no, por eso yo le regalé, él sabe que lo tiene ya, una estadía en Hotel La Casona para ir a surfear un rato y desenchufarse. Eso sabe que lo tiene de regalo. Bueno, vamos a lo nuestro.
¿Cómo fue lo de la ida a la Antártida? ¿Fuiste como médico? Sí, exacto. Bueno, primero que nada, otra vez, de nuevo, agradecerles por darme el espacio y por tener el ratito también para compartir sobre estas cosas que, bueno, a veces surgen temas interesantes también. Y sí, estuve como médico en la campaña Antarcos 39, que fue una campaña, bueno, una campaña anual, ¿verdad? Todos los años Uruguay envía un contingente para la base antártica Artigas, ¿bien? Que es la base que tiene Uruguay allá. No sé si se escucha Bien. bien ahí. Sí. Tú sabes que yo estoy Porque con un... ¿Se Ay, escucha bien, Tere? sí, pero se escucha bien, pero tiene como una descarga así un Claro, es lo poquito. que yo estaba buscando acá, si Sí, podía solucionarla acá. No, tenemos una pequeña descarga cuando estás hablando. ¿qué será el tema del parlante? Si no cambio, a ver si los audífonos. quizás sean los audífonos, capaz que es mejor sin audífono Sin Bien, audífonos capaz sí, que estás mejor, ¿sabes? para que no acople. O por, a ver ahí. a ver, Bien. vamos a Habla, probar. habla Joaquín. Ahora sí. Bueno, está ahí me escuchan mejor. Ahí un poquito más ¡Espectacular! alto, pero Ahora sí impecable. llegó Sí, Joaquín. bien. Ahora Bueno, llegó, ahora llegó. Bueno, contanos, ¿cómo es esto de ir entonces a la base científica que tiene Uruguay en la Antártida? bien. Las posibilidades para ir a la base son, o sea, por supuesto, ir a trabajar, ¿no? La Claro, base es un lugar que se comparte y que está a cargo de la parte militar de Uruguay, bien, del ejército y de las otras fuerzas armadas, que son quienes llevan todos los procedimientos para, bueno, para hacer el viaje, para tener la estadía allá, y son quienes se encargan del mantenimiento y de la estadía en la base. Y todo eso se ejecuta para enviar todos los años científicos a la Antártida para hacer estudios, diferentes estudios, ¿verdad? No solo científicos uruguayos, sino también científicos de otra parte del mundo que también se quedan ahí en la base y a veces hay trabajos en conjuntos y eso. Entonces, bueno, dentro de lo que va el contingente anual a la Antártida va personal que va solo por unos meses, ¿bien? Que va a trabajar, sobre todo el personal científico y parte del personal militar también, y después el resto del año, que es la parte más, que es el invierno, bien, que es la parte más linda y donde está todo lo más interesante, que es cuando, bueno, ahí nos quedamos solo 8 personas, que éramos los que manteníamos, digamos, la base, bien. Y eso se da en 2 etapas. Se da en la etapa de verano e invierno, bien. Se divide también así, corre igual que el hemisferio sur. Cuando el hemisferio sur es invierno, también la Antártida tiene su propio invierno y también tiene su verano. Lógicamente que esto depende del área geográfica de donde estás, en la Antártida, por supuesto. Pero bueno, siempre se presentan las estaciones y se notan. Y sobre todo se nota con el tema de la luz solar, que siempre está también esa cuestión de que, bueno, 24 horas de sol o 24 horas de oscuridad, y bueno, eso depende en la región en donde estés. y Cuanto allí más al sur, donde, sí, ¿dónde están? y ahí particularmente donde está la isla, donde está la base, se llama Isla Rey Jorge Sí, o Isla King George, se le puede sí. llamar así, una isla que descubrieron los ingleses hace mucho tiempo y una isla que tiene también mucha historia porque es el lugar por donde siempre o sea, está a 900 kilómetros del sur de Punta Arenas, bien, que es la parte más austral del continente americano, que termina Argentina en Ushuaia y Punta Arenas es el lugarcito que tiene Chile. Y 900 kilómetros al sur es donde está esta isla. Entonces era como lugar más cercano después para los barcos cuando venían antiguamente los ingleses en época de 1700, 1800, que iban a esa zona a pescar y sobre todo a buscar los cueros de los lobos. Bien, entonces, bueno, se cruzaba, por supuesto, buscaban el refugio en lo que era el estrecho de Magallanes, que es la región más austral ahí también, que es un refugio como, digamos, para los marineros, porque es mucha zona de montañas ahí, entonces hay como pequeños, no recuerdo el nombre geográfico para describirlo, pero como el mar penetra dentro de las montañas y los barcos paraban ahí. Entonces después hacían el cruce del canal de Drake, que es la parte más compleja para navegar, porque es un lugar donde hay muchísimas tormentas. Entonces, claro, cuando cruzaban el Drake,
el lugar más cercano era la isla, siempre para buscar refugio, entonces esa isla tiene mucha historia también. Y por eso ahí es donde hay la mayor cantidad de bases de Claro, otros países. que hay varios países en esa zona. Exactamente. En ¿Y esa están isla, relativamente cerca una base de la otra o no? sí, sí, hay algunas bases que están más cercanas que otras, sobre todo porque la isla tiene más o menos unos 150 a 200 kilómetros de largo y más o menos de ancho como 50 kilómetros. Entonces, la mayoría de la parte de la isla, creo que más o menos 80% está ocupado por un glaciar, ¿bien? Entonces, claro, donde están las bases es en ese pequeño 10% aproximadamente que no hay glaciar, hay tierra también Sí. ahí, entonces tierra y nieve y piedras. Y bueno, y en esa zona es donde están las bases que están más protegidas también, ¿verdad? Pero hay bases cercanas, sí. Cerca de la base de Uruguay está la base de Corea, la base de Rusia, la base de Chile, la de Argentina, y esas son bases anuales que también comparten, bueno, esto de estar todo el año allá, que son como las bases más poderosas que hay, digamos. Claro. Y el cometido de todas es eso, es hacer distintos tipos de estudios. Que yo conocí, por ejemplo, compañeros de meteorología que iban también, que todo lleva todo como un entrenamiento, un preentrenamiento, o sea, es una preselección, porque no es decir yo quiero ir y nada más, ¿verdad? Claro, sí, En sí, tu hay caso una. también, ¿no? Sí, claro, para todo. Siempre hay el perfil psicológico tiene que ser muy particular en algunos aspectos. O sea, nada especial, pero simplemente que sí vayas a soportar ciertas características que tiene el lugar y el estar aislado, ¿no? Porque estás aislado durante mucho tiempo. Y después también que físicamente estés con un cuerpo sano, con una mente sana para poder estar bien allá, que no se te vaya a desarrollar ningún tipo de enfermedad. Lógicamente que se hace un estudio también de todas las personas que se van, siendo científicos y personal de la base, estudios previos para no llevar ningún tipo de enfermedad infecciosa tampoco a un lugar donde no existen determinados tipos de enfermedades Claro. y que la persona esté sana y apta para estar allá y que no haya ninguna sorpresa en medio del invierno. Bueno, se desarrolla algún tipo de enfermedad, igual, aunque pudiera pasar cualquier cosa también, ¿no? Sí, claro, eso Ahora, es. claro, porque yo me imagino que hay un determinado tiempo en que no podés salir. Por eso es más el cuidado de quienes pueden ir, que puedan adaptarse a eso, porque hay momentos que no pueden salir, que no tienen cómo volver, por ejemplo. Exacto. Igual ahora ha cambiado un poco más. ¿Qué pasa? Que también conversemos eso un poco del acceso, a cómo se llega allá. Sí, Uruguay tiene dos opciones de ir, que es el Hércules, el avión que siempre escuchamos que Sí, sí, anda por ahí, y después los barcos, ¿bien? Que generalmente va el Row 04, que es un barco que tiene Uruguay de la Armada, hermoso barco grande, gran barco con tremenda historia también. Y, y bueno, esas son las dos opciones. Generalmente, bueno, se va el personal científico y personal de trabajo va en el avión. Y lo que sucede es eso, de que durante una etapa del tiempo, más que nada del invierno, por el tema lógicamente del clima, es difícil el acceso y la salida a la isla. Pero ahora es como que, bueno, con toda la tecnología y siempre todo va avanzando un poquito más y ahora se están haciendo viajes todo el año prácticamente. mira, así, Y esos viajes, la mayoría los hace Chile, porque a la isla, ¿no? Porque el aeropuerto que utiliza también Uruguay y que está en la isla es un aeropuerto que pertenece a la base de Chile. sí. Entonces siempre como que Chile tiene ese control. Igual se comparten como el control aéreo ahí en toda esa zona. Y bueno, y también para las personas que pueden ir a pasear a la Antártida, porque se puede ir como turista también, hay una empresa chilena que hace viajes directos también en avión hacia la isla y te llevan un día o unos días, y después hay otras empresas más también de otros países como Sudáfrica y otros países que también como que están más cercanos a la región. Y además ahora también hay muchos cruceros que se ven también, lógicamente siempre más en verano que en invierno. En invierno sí Claro. es solo el personal. Y después hay algún otro
voy a usar una palabra media rara, pero bueno, una expresión así muy natural, algún marinero loco que arman un grupo y se van a navegar hasta allá. ¿Qué pasa? Cuando estábamos allá en verano, nosotros un día apareció un velero y era un velerito que andaba navegando por ahí y se habían aventurado a hacer el cruce. Mirá, Esas son como, lógicamente igual si una persona que no tiene permiso para ir va para allá, es como que en muchas áreas no podés estar. Hay ciertas áreas protegidas que no podés estar ahí, ciertas áreas sobre todo con mucha biodiversidad. Entonces, claro, si vas sin ningún tipo de documento y te llegas a hacer el viaje, a esa zona no podés entrar. Y la claro, mayoría de las personas que van como turistas no tienen acceso a eso porque hay lugares que de repente hay, como para contarte allá dentro de lo que es la vegetación, eh, está esto hay como un musgo, como el musgo que vemos en las piedras acá, y después también hay como un punto antártico, entonces se ven como unos pedacitos de pasta, entonces claro, de repente si no tenés ni idea, vas y pisás eso Claro. y capaz que son pocos cuadrados que hay, que eso se tiene que conservar así. Y claro. entonces hay zonas donde no se puede entrar. E incluso para mí había zonas que no podía tener acceso porque no tenía el permiso para poder entrar ahí. Vos decís Eh, que hacen, perdón, no, sí, dale. vos decís que hacen excursión y pueden ir 2 o 3 días. ¿Y dónde se queda la gente? Porque me imagino que hay lugares especiales para que se quede gente que no trabaje ahí, obviamente, ¿no? Exacto, y ahí en la isla se quedan en la base de Rusia, que tiene como una parte específica para la gente que venga de afuera. Es un lugar muy chiquito, ¿no? No tienen, Claro. o sea, camas y lugar para comer y estás ahí con el personal de la base también. O sea, son las mismas características del edificio, no hay nada particular como para un turista, ni un hotel, ni nada. Es como Claro. un No lugar importa de qué país seas, te quedás ahí en la base de Rusia. te quedas ahí, sí, y son 2, 3 días y después volvés. Pero la mayoría son por el día. Incluso hay una maratón que se hace todo en marzo, sí. Mirá, ¿Verdad? Hasta a mí me sorprendió porque de repente un día que no tenía ni la menor idea, y allá es muy raro encontrar con algo así, ¿no? Y bueno, y de repente me levanto una mañana a hacer actividades como todos los días y había 50 personas corriendo en ropa deportiva y digo, ¿y esto de dónde salió ¿Dónde esto? O salieron? sea, es real esto y sí, claro, es una maratón que se hace ahí todos los años. Bueno, eh, afuera de la base. Sí, claro. Es obviamente que eso es en verano y en esa época donde hay un camino, digamos, se puede caminar y se puede correr ahí. Es Ujú. tierra, tierra sobre piedra, que eso en invierno después se cubre, obviamente, todo de nieve, pero en verano queda, básicamente, es como un desierto de rocas negras. Y cuando hablamos de un verano, ¿de qué temperaturas más o menos? Y en verano se puede aproximar, y ahora lógicamente está cambiando, pero más o menos un día lindo, que haya sol, puede llegar a los 4 grados, 5 grados, o sea, puede ser que a mí tal vez me tocó en todo el año, creo que tal vez 1 o 2 veces, pero se sintió, pero claro, es como un ratito también donde el sol está más fuerte y después se va. Claro. Y claro. después, -2, -7, -10 grados, y bueno, y después puede haber alguna tormenta de frío que trae mucho frío. eh, y después en invierno sí, es un poco más fresco. En invierno lo máximo que tuvimos nosotros fue -22, que ahí sí realmente estaba frío, se sintió. eh, pero después el promedio, digamos, anual es entre -2 y -7, -10 grados. Y cuando viene tormenta fuerte, sí es que baja la temperatura, que viene la tormenta, viene del sur, ¿no? Entonces, claro, viene del polo y trae mucho frío porque viene de la región donde menos da el sol, donde menos hay calor, y esa tormenta después se empieza a expandir al norte y a medida que va subiendo va, digamos, perdiendo un poco la temperatura fría, pero claro, pasa por toda esa zona y genera unas olas bastante intensas de frío, con tormentas con mucho viento y eso, que muchas veces yo me quedaba observando a ver qué tan al norte podían llegar las tormentas, y muchas de las olas de frío que tenemos en invierno acá, a veces son tormentas que vienen, o sea, a veces no, son tormentas que Que provienen vienen desde esa desde zona, allá. Claro. o sea, que interfieren. Eh, es tremendo. Y bueno, pero tenés que prepararte para la comida, todo. Supongo que es todo bien diferente, ¿no?
Sí, sí, con el tema de la comida igual, Uruguay nosotros no nos pudimos quejar, la verdad que estuvimos bastante bien, nos dieron un montón de comida, no nos faltó nada, por suerte, y si no, de última, allá en las bases hay como mucho intercambio, mucha colaboración, entonces cuando te falta algo podés conversar con las bases de otro, Ah, de otro país y se hace Claro, algún cambio, se hace algún canje, sobre todo carne o algo, no sé, salsa de tomate o aceite o lo que sea, y se hace algún intercambio. mira qué bueno, claro. Es como cuando vas a pedir la tacita de azúcar al vecino, más o menos. más o menos. Y bueno, por Ahora, supuesto que ¿eh? súper no hay, que súper no hay. Si querés llevarte algo, te lo tenés que llevar para tener allá para todo el año. Y, y bueno, y si se te termina o no te lo llevaste, nada, suerte. Me imagino que las cosas que te llevaste impresionarán todo. Sí, claro, sí, sí, eso Sí, se hace sí, un sí. chequeo desde Uruguay. Y después en Punta Arenas también, porque para hacer el acceso, digamos, eh, administrativo a la Antártida, tenés que entrar como si estuvieras ingresando a Chile. Ah, Ujú. ok. Entonces hay que bajar en Punta Arenas, el avión también se prepara, se espera la ventana meteorológica, se llama, que es como ese espacio de tiempo donde hay una posibilidad de cruzar con las mejores condiciones meteorológicas y si sucede algo poder volver también. Entonces, bueno, eso es como que se espera eh, esa ventana también. Y hay que hacer esa parada obligatoria. Impresionante. Qué lindo. Ahora, pasaste unos meses de invierno allá. Y yo Sí, me imagino esa base son un montón de contenedores que por supuesto deben de tener aire acondicionado, bueno, eh, pero tenías, por ejemplo, tu dormitorio o se comparten los dormitorios, ¿qué pasa con el tiempo libre? ¿Cómo se maneja todo eso? bien, con el tema de los dormitorios y eso, o sea, hay dormitorios que son para el personal que está anual, que tiene como ciertos beneficios, lógicamente, porque esos son los de la campaña invernal y son los que bancan todo y que están trabajando 24/7 para que todo funcione 10 puntos. Entonces, claro, ellos tienen como ciertos beneficios, vos tenés tu cuarto para vos, siempre y cuando haya las condiciones, ¿no? Porque de repente puede pasar que algún área quede inoperativa o algo que tengas que compartir en otra zona. Pero el Claro, lugar hay, y hay lugar para los científicos, hay cuartos que son compartidos y cuartos que son individuales. Bien. Y en relación, después, ¿qué era lo otro que me comentabas? De el los, tiempo libre, porque supongo que en invierno se debe hacer larguísimo, no sé. claro. En verano es más fácil porque, claro, hay más gente en la base, entonces están los científicos trabajando, salís, podés trabajar con ellos, salir a hacer trabajo de campo. Yo como médico muchas veces salía con ellos, me llevaba mis botiquines, mis cosas, porque de repente podía suceder algo en el Claro, viaje. O a veces cuando los buzos van a hacer inmersiones también tenés que estar ahí para acompañarlos y estar por cualquier eventualidad. Y, y bueno, y después en verano eso, o sea, hay muchas actividades, compartís con los científicos, conversás de los proyectos también, ves cosas súper interesantes. Y bueno, y después, claro, viene la otra etapa, que es la etapa de invierno, que ahí sí es como la más marcada, que para los que vamos y los que fuimos durante todo el invierno, se sabe que es como, le llamamos la invernada, y es como la etapa más compleja. Sobre todo por eso, por el aislamiento, porque es en claro. la época donde dura más, y porque es donde se va el sol y viene el invierno y baja la temperatura. Y vienen muchas horas de oscuridad también. Estamos hablando que lo que es el invierno es como una transición, al igual que hay una transición entre las horas de luz en algunas otras zonas, la Antártida también tiene sus propias características. Y ahí en invierno lo máximo era que horas de luz tendríamos 4 horas. A las 10 de la mañana amanecía, Ah, 10, 10:30, y eso de las 2 de la tarde por ahí ya era de noche. Wow. ay, qué Pero Nada de poquito. luz. claro, igual eso bajo una capa de nieve gris, perdón, una capa de nubes grises enorme, entonces no tenías un día soleado, era como Claro, un atardecer, como una nebulosa media mística ahí que se volvía, no sabías, sí, llega un momento que como que te perdés mentalmente. A mí me pasa que de los recuerdos del verano me llegan mucho más naturales a la cabeza por el tema de la claro. luz, pero del invierno me acuerdo de cosas que hice
pero si intento como pensar en qué mes fue en esos 3, 4 meses donde la oscuridad estaba más intensa, es como que se me hizo todo tan similar. También pasa eso, ¿no? Se te genera como una rutina, Claro, entonces como que se te pierde un poco la noción ahí del tiempo. Pero el tiempo libre tenés que saber organizarlo bien y el tiempo de trabajo también, porque allá lo que es fundamental para la salud y para estar bien y para sentirte sano y estar tranquilo es tener una rutina de levantarte a determinada hora, de hacer tus cosas, de alimentarte bien, tener tu tiempo de ejercicio, de relax, de descansar cierta cantidad de horas también y administrarte bien el tiempo, porque cuando no tenés rutina y pasás a eh, de repente estar como con 24 horas, 7 días a la semana de ocio o de no hacer claro. nada, ahí tu cabeza en ese aislamiento empieza Claro, a- funcionar para todos lados. ahí se empieza a configurar un poco, claro. Pero lo que te salva es la rutina y el estar activo y el poner tu plan y proyectarte tus cosas y organizarte. Los días más difíciles allá eran los domingos, creo que Claro, para todos, porque era el día que, bueno, vos descansabas y tenías tu calma, tu relax, pero de repente se te hacía un día re largo. Pues bueno, Claro. tampoco había mucho que hacer, había tormenta y no tenías mucho más que salir al gimnasio o salir a hacer alguna caminata media cerca o compartir tus compañeros o descansar, pero tampoco te puedes echar todo el tiempo a descansar cada vez que estás aburrido porque después se te vuelve como ese círculo vicioso de Pero descanso. terminás en una depresión. claro, ahí va. Claro, claro. Y que el organismo también y que el cerebro lógicamente funciona distinto porque las horas de luz son mucho menores y el sol es fundamental. Como médico tiene que haber sido una experiencia que te marcó un montón. Sí, aprendí muchísimo, aprendí mucho sobre el contacto con las personas, sobre el contacto, eh, sobre todo, eh, así de muchos tipos de personalidades, de gente de conocer, de acercarte a los perfiles psicológicos un poco más ahí directo y saber cómo congeniar un poco con todo el mundo, que es también lo lindo que tiene todo esto de la Antártida, ¿no? Porque para mí, en mi caso, o sea, fui por el hecho de sentirme motivado a tener la experiencia de estar allá, de vivir, de conectar un poco con las cosas que pasan y de tener una experiencia personal también, de enfrentarme un poco a mí mismo y bueno, y ver qué pasaba en ese tiempo, sobre todo a nivel de crecimiento personal, en ese invierno que es tan largo y que se pone un poco duro. Pero cada Pero uno ¿cómo tiene te su, surgió esa idea de ponerte a vos mismo ese desafío? no sé, creo que es como algo que tal vez es como medio, no sé si es como medio innato, pero es como que de niño siempre tuve esas como, esos impulsos de repente hacer algo así, eh, y es como que lo tomo un poco más natural. También había ido un amigo mío para allá en el año 2017 y había estado en la base. Y bueno, y yo siempre estuve como esa idea hasta que me contacté con él y después me convenció y me dijo, no, anda, que te va a hacer súper bien, vas, vas. Entonces él también me impulsó un montón. Yo ya tenía como Claro, la idea, porque sabía que la base estaba ahí, y bueno, y después él me impulsó, él estuvo en la campaña también unos 3 años antes que yo. Una mira. experiencia No, impresionante. Es y sí, lindo. porque Imagínate. fíjate que hoy, por ejemplo, te llevas todo esto a lo que hacemos hoy en un trabajo cualquiera, ¿eh? Lleno de estímulos y un montón de cosas, pero el ambiente aquel es totalmente diferente. Y más en invierno, ¿ah? Pero es siempre diferente, invierno y verano. Y es un grupo de personas que sí o sí tienen que convivir. No debe ser fácil. Claro, sí, no es fácil. El grupo humano ahí para la parte de la invernada es muy especial. Si el grupo es complejo, va a ser un invierno complejo. Pero lo bueno de todo esto que te enseña mucho porque te conoces a vos mismo en todas tus facetas, en tus cosas buenas y en tus cosas malas, y de repente te tenés tiempo para observarte y para corregirte y para tratar de equilibrarte en lo que puedas hacer mejor por ti y por tus compañeros también, porque la verdad que no sé cómo expresar y no tengo palabras para, digamos, tratar de definir el contacto que yo hice con esas 7 personas que estuvimos todo el año, siendo Claro, completamente diferentes, hombres completamente diferentes. Eh, Ellos eran 7 militares, yo una persona civil que no tenía ni idea de lo que era el mundo militar, ni de compartir con militares, ni cómo iba a hacer eso
con ellos cómo me iban a recibir, pero la verdad que fue un aprendizaje genial, me quedé con una experiencia muy linda del contacto humano que te genera y te van a pasar en ese momento cosas buenas y cosas malas con tus compañeros, Claro. pero lo bueno es siempre poder hablarlo, siempre poder llegar a un acuerdo y generás un lazo de fraternidad que no se borra nunca, o sea, es algo que te marca muchísimo y que solo lo vivís, me parece, si tenés ese tipo de experiencia. Claro. Que, Y hoy, que- ¿Coincidió que eran todos hombres o a veces hay mujeres? no, a veces hay mujeres. A nosotros nos dio particularmente que éramos 8 hombres y sí, y no hubo ninguna chica. Sí, en verano sí, Sí. pero en invierno no estábamos nosotros. Tuvimos alguna visita en invierno, que fueron, se quedaron algunas científicas y eso en invierno, pero además estuvimos solos nosotros. y hoy en día seguís en contacto con esos 7 militares. Sí, sí, seguimos en contacto, sí. Qué bueno. Ahora no Claro. nos hemos juntado, pero sí, siempre estamos en contacto, sí. En los grupos de científicos que van, porque van a las distintas bases científicos de todo el mundo. Eh, qué es lo que se estudia por allí? ¿Qué es qué es lo que buscan? Bien. La mayoría de los estudios eh, son de lo que es Si lo toda la podés decir, porque también me acuerdo que es algo que al fin y al cabo es una base militar. No, no, pero en general los estudios son de temas biológicos y geográficos Claro. y todo lo que es relacionado con las características de la vida en la zona, la vida en el mar, la vida en tierra, la vida en el cielo de las aves también. Entonces se valora todo el análisis de los animales, de cómo están, se miden, se pesan, se van viendo las características de los distintos animales determinadamente, cómo va cambiando a lo largo de los años, a dónde se desplazan para buscar sus alimentos, a dónde se desplazan para quedarse a pasar la etapa de verano o de invierno. Y después las características del mar, la salinidad, la temperatura, el tema de los glaciares también, cuánto están creciendo o derritiéndose y cómo va cambiando todo a nivel meteorológico también. Eso es a nivel bueno, de la región del área más conocida de la Antártida. Por supuesto que después hay otra área de la Antártida que se hacen otros estudios que son bases de otros países, que hay cosas que no sabemos que se Claro, estudian, ¿no? Sobre todo porque a veces muchos estudios científicos eh, que también va un poco en eso, ¿no? A veces de que todo esto de que si vos sos una potencia y tenés un lugar y estás investigando, lógicamente que lo que vas a encontrar va a ser un beneficio para vos y no vas a querer que nadie más lo obtenga. Entonces por Claro. eso hay mucho de toda esa mística, de muchas cosas de la Antártida que se ven y que se habla no sé, de repente en videos virales de un muro, que se termina el mundo, o de que hay no sé qué cosa. Bueno, no sé, particularmente a mí no me pasó nada extraño, fue una experiencia completamente normal desde ese punto de vista, pero no puedo decir que pasa en otras áreas, en lugares donde yo no estuve, ¿no? claro. Entonces, pero creo que es como cualquier también parte del mundo, también en otras islas, también en el Pacífico, antes de la Segunda Guerra Mundial, iban y tiraban todas las bombas ahí para probar qué pasaba y nadie sabía qué pasaba en esa zona porque había Claro, poca población. Entonces, cosas que puedan suceder, quién sabe. totalmente, totalmente. Aparte cuando hay tan poca gente también, ¿no? Este, pero claro, uno lo que se pone, piensa es justamente, es cómo se vive en un ambiente adverso, desconocido, porque te tiraste y después sabías que te tenías que quedar. Así que me imagino todos esos cambios que habrán habido en los primeros tiempos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, pero se va adaptando bastante bien. Siempre que es compartiendo todo lo que va pasando, van pasando muchas cosas y realmente que creo como todo viaje también y como toda aventura que cualquier persona realiza o experiencia de vida, siempre te deja un aprendizaje y te va cambiando durante lo que va pasando. Lo que tal vez tiene la Antártida es que te vas y estás como en pausa durante un determinado tiempo. No pasan muchas cosas. Entonces, Claro. no pasan muchas cosas a nivel de rutina, pero sí pasan muchas cosas por tu cabeza porque tenés mucho tiempo libre.
para evaluarte y para escucharte sobre todo. Y eso es muy importante y yo también un poco fui por eso, escucharme a mí mismo con muchas cosas personales que quizá quería escucharme y resolver, que tuve la oportunidad de poder resolverlas. Entonces es un desafío y muchas veces también creo que tiene cierto beneficio terapéutico para todo el mundo que vaya y que tiene un tipo de experiencia de escucharme y de valorarme y de verme a mí con todos mis aspectos positivos, negativos y de todo eso sacar algo bueno. Que no es menor. Ahora, tus compañeros te hacían comentarios, esto está difícil de aguantar, a ver, ¿cómo eran esas charlas? Y habían caras, Caras, habían caras a la mañana habían caras y ya sabías con quién ibas a hablar y con quién no ibas a hablar. Y, claro, y de repente nada, el otro día todo bien, nada, o sea, no, se conversa y listo, y si no, o sea, de repente allá hay muchas bromas, ¿no? Muchísimas bromas para ir sobrellevando. Pero las bromas son de todo tipo, entonces hay un día que de repente no querés escuchar nada. Claro. Entonces, ya, listo, vos marcás con alguna palabra o con algo y ya se respeta eso. Hoy no es mi claro. día, hoy no es mi día, hoy no es mi día. Claro. Igual a veces el tema era la insistencia, que llegaba un momento que de repente te terminabas cagando de risa, perdón la expresión, y Sí, compartiendo y diciendo, o Claro, sea, me estaba complicando por algo que era una boludez y ya está. Entonces es lo bueno de tener ese contacto tan directo también, ¿no? sí. Pero bueno, se sabía cuando era así y cuando no. La comunicación con tu familia para acá, Nada, ¿era cada tanto o cómo? no, todos los ¿Ah, días, sí? prácticamente. Sí, porque tenés contacto directo por internet Ujú. y no, siempre y cuando no haya tormenta fuerte de nieve, que cuando había tormenta fuerte de nieve a veces, nada, la antena como que claro, se se tapa un congela. poco, Mm. nada, y había que salir a descongelarlo un poco. Mirá, yo había escuchado algunas historias, claro, pero mucho más anteriores en el tiempo, con las tormentas hasta sin luz se quedaban y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, nosotros éramos unos muñequitos, porque, o sea, vamos en esta época que tenemos todo, calefacción, la campera último Claro, modelo, la tela que la han evaluado los científicos para ver qué es lo mejor y todo, y realmente frío no pasás, y con esa ropa que te dan afuera, o sea, si salís bien preparado, no pasás frío. claro. Lógicamente está frío, pero sabes que la ropa es fundamental. Pero en otras épocas, o por ejemplo cuando iban a 1800, 1700, los barcos andaban ahí, y ahí no había calefacción, tenías unos guantes que eran de qué animal andás a ver, ahí no tenías aislamiento ninguno, no hay leña, porque sí, claro. no hay vegetación. Entonces tenías que llevar tus implementos para estar todo el verano. Y lo que pasaba era que muchas veces cuando iban los foqueros y los balleneros, iban en el barco, los dejaban cuando empezaba el verano y los dejaban 2 o 3 meses y después los iban a buscar. Entonces se tenían que quedar todo ese tiempo ahí rebuscándose para vivir esa etapa que también es difícil con solo recursos que te dejaban. Y la verdad que muchas veces los barcos los dejaban y a veces no volvían. Por- Claro. Obviamente por temas de la tormenta y se quedaban esperándolos y cuántas veces, quién sabe, o sea, se quedaron esperando barcos que nunca llegaron. Contame, ¿y allá hay, por ejemplo, algún lugar tipo una biblioteca donde van quedando historias, donde la gente cuenta o deja lo que Tu vivió, experiencia. su experiencia? ¿Alguien que tipo un libro de una No, no, barbacoa? no hay. Una O barbacoa no es. al menos no. Igual hacíamos mucho asado. Ah, sí, qué bueno. Teníamos leña para eso, obviamente. Uruguay nomás nos mandaba todo. Sí, Buenísimo. claro. La verdad que sí, ahí te das cuenta también a valorar el país que tenemos, las cosas lindas que tiene Uruguay de preocuparse siempre por todos, ¿no? Porque la verdad que estando allá te sentís con mucho apoyo de todo punto de vista. Entonces eso está muy bueno y hay que mencionarlo también. Qué bueno eso. Yo cuando dije barbacoa quise decir bitácora. Ah, bien.
Bien, bien. Claro, porque si va quedando algo registrado de las idas de cada uno, para que el resto cuando van por ahí leyendo también vas tomando cosas para vos, ¿no? Bueno, Y creo que eso es una sería buena idea. maravilloso. Estaría bueno dejarlo unos 4 o 5 años ahí a un relato y después juntar todo eso y Eso, editarlo. Sería sí, súper interesante. Sí, igual hay mucha gente que ha ido, o sea, por ejemplo, yo conocí a algunos científicos rusos que eran tipos de 70 y largos años, que durante toda su vida habían sido científicos de la Antártida Ah, mira, y que habían dedicado casi 50 o 60 años de ir todos los años allá a estudiar, y esa gente tiene unas vos- historias, sí, unos claro. cuentos, vivieron todas las campañas y están enamorados del lugar, y lo ves con 70 años y le decís, pero no tenés ganas de quedarte, ya está, o sea, y, y no, van igual. qué bueno, ¿no? Que, claro, porque ya es parte de ellos, todo eso. Se Ahora, forma, eh, ¿ibas a se forma, decir algo? sí, que se forma como toda esa mística del espíritu antártico que se maneja entre los que van a la Antártida, que es como ese, esa, ese lazo que hay, que se genera entre todos los compañeros y con lo que te genera a vos mismo también. Claro. Está muy, Que es maravilloso. Yo recuerdo cuando te conocí, te pregunté, porque a mí el tema de cuando estaba en meteorología, digo, qué lindo hubiera sido, está, pero no, no fue mi momento. Me quedé con aquello, entonces cada compañero que iba como que seguía a ver qué nos decía después, ¿no? Cuando conocí al doctor Joaquín Correa y me dijo, había estado en la Antártida, uy, qué lindo, qué experiencia, pero me contaste algo increíble también, que aprovechaste esos ratos de ocio para estudiar más, para sí, seguir estudiando. sí, sí, Ahí fue allá, donde nació el otro médico, la sí, otra rama de la medicina, es verdad, ahí o el hubo, complemento, no sé cómo querés llamarle. ahí hubo un quiebre, un quiebre en la línea de, no sé, de vida, ¿no? Si se puede llamar, porque me pasó algo muy, muy particular, que bueno, llego en la base hay bibliotecas, ¿no? Y el consultorio médico y toda el área médica tiene una biblioteca, entonces, nada, cuando llego me encantan los libros y me fui buscando a ver qué libros iba a tener para leer en invierno. Entonces me voy a la biblioteca y eran todos libros de medicina de los años 70, 80, que ya son libros obsoletos, o sea, tienen cosas súper interesantes, pero ya son de repente medicamentos que no se utilizan, técnicas que no se utilizan, ¿bien? Y descubrimientos que no se conocían. Entonces dije, pa, estos libros no, o sea, es una pérdida de tiempo leer esto si uno se quiere como actualizar. Eh, y entonces, bueno, me pongo a buscar y de repente encuentro un libro que decía homeopatía, medicina natural, plantas bioenergéticas del Uruguay. Digo, bueno, a ver qué me encuentro. Abro el libro y estaba escrito, el prólogo del libro estaba escrito por un abuelo de una muy amiga mía, eh, una chica que somos amigos hace muchos años, y que su abuelo era pediatra, y que aparentemente yo no sabía tampoco que había sido homeópata y había trabajado con homeopatía. Mirá, Entonces, este libro, que es un libro de plantas del Uruguay, que bueno, el autor era amigo aparentemente del abuelo de mi amiga, y escribí el prólogo. Entonces yo me encuentro con ese libro en la Antártida, en la biblioteca del consultorio, con un libro ahí que dije, wow, qué loco esto. Escrito ahí, Claro, bueno, le escribo a mi amiga, leo el prólogo, me encanta el prólogo, digo, este libro me lo voy a leer enseguida. Y termina el prólogo y recomienda a todo médico que busca quizás algunas respuestas que la medicina convencional no da, y que querés un poco de alguna forma buscar, eh, ayudar de alguna forma, a, a todos nosotros, a los seres humanos, a las personas que nos rodean en nuestra realidad como médicos, que de repente a mí me había pasado, también yo tuve como un, un punto de vista diferente con la pandemia, por el hecho de que, nada, me costó bastante, y cuando terminó la pandemia fue como que, uff, necesito un descanso, y esto fue como bastante intenso. Lo pasé bien, me sentí que también de alguna forma, y creo que todos los médicos también sintieron eso, la responsabilidad de tener que cumplir y de sí, tener que estar ahí, y que bueno, que era una época compleja, pero que nada, que había que estar. Entonces, eh, como a todo el mundo, también al personal de la salud le generó como un tema bastante intenso. A todos diferentemente, ¿no? Algunos quizás más positivos, otros claro. más negativos,
pero a todos les dejó una marca. Y capaz que a mí me dejó como un poco cansado y un poco como medio, no sé cómo llamar la palabra, pero como medio la cabeza como una neblina sobre la medicina, sobre cómo se presentaba el caso, sobre todo esto de que solo el examen se confirmaba de una forma y de repente con el tema de los síntomas y todo, es que como que todo lo que había estudiado estaba como medio raro, y sobre todo porque vi muchas personas eh, enfermarse más por el miedo, ¿sí? Claro, sí, Es algo que es una observación personal, no sé si otro médico lo valoró o no, y es algo de mi experiencia, que es algo muy subjetivo, pero las personas que estaban asustadas, las veías que se iban deteriorando mucho más rápido. Y bueno, entonces ahí pensando también en todas las cosas psicológicas que suceden y cómo estamos sí. completamente relacionados en lo que es nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, y puntualmente, pum, de repente en la Antártida me encuentro con ese libro de la homeopatía, hablando de una escuela donde se enseña homeopatía, llamo a la escuela, eh, justo me cuentan de que tienen un curso online y que era un curso Wow. para recibirte de homeópata, que era un curso intensivo donde tenías que estudiar 3 años en uno, y yo tenía ahí 24/7 para estudiar, entonces Está tenía bárbaro. primero, segundo y tercero, tenía que haber ingeniarme ahí, pero dije, bueno, sí, si tengo todo el tiempo. Y bueno, y a lo primero me chocó un poco como médico escuchar todas las cosas de repente desde el punto de vista homeopático, pero después me fui adaptando y bueno, y después terminé, por supuesto, y ahora, hoy en día ya llevo un año y algo practicando la medicina homeopática y la medicina convencional, y la verdad que he encontrado cosas muy interesantes, cosas muy buenas, que la medicina convencional de repente a veces se queda corta y no puede lograr, y la medicina homeopática es como que tiene herramientas muy buenas para mejorar muchas cosas, sobre todo la sensación de bienestar del día a día del ser humano, Claro, que es algo que tiene que estar, sensación de bienestar, cómo me siento, ¿bien? Eso es claro. algo que tiene que estar ahí. Entonces, la medicina homeopática te ayuda mucho a eso, a sentirte bien, a sentirte tranquilo. De repente tengo un montón de enfermedades o temas personales que estoy pasando, pero que mi mente se puede equilibrar mucho en relación a lo que me pasa con mi cuerpo, ¿no? Claro. Entonces se encuentran como esas dos manifestaciones físicas y mentales, y luego, bueno, se va evaluando para encontrar algo para que la persona se sienta bien. Entonces, bueno, también la Antártida para mí fue muy, muy importante por eso, porque me cambió y yo a veces me río porque tengo en la carpeta de la compu, tengo los libros de medicina, entonces tengo medicina etapa uno y medicina etapa 2. Entonces está la parte uno y está la parte científica que todavía la tengo que manejar, obviamente, pero lo otro es como otro nivel distinto también de trabajo, ¿no? Y la verdad que está muy interesante también y he logrado cosas muy, muy, muy lindas y que te llenan como médico muchísimo, porque ves temas de repente, enfermedades que los pacientes padecen hace 5 años, 10 años, 20 años, temas mentales, y de repente en 4 o 5 meses de tratamiento las cosas empiezan a desvanecer como si nunca hubieran existido. Claro, Claro. claro. Y eso es Y algo no que, es magia, es tratar al ser humano como un todo, claro, que de pronto es lo que no se puede, porque es lo que no se puede con la medicina convencional. claro, exacto. Eso es una herramienta más, no digo que debe Por ser la eso, única, sino que es para complementar. Y ya está, o sea, lo que pasa es que cuando uno habla de la palabra homeopatía, a la gente y a mí y a todo el mundo se te viene el concepto de un montón de cosas, pero a su vez no se sabe lo que es el Claro. fondo de la homeopatía. La homeopatía significa curar con lo similar. O sea que cuando vos administrás un tratamiento homeopático, tenés que generar en el paciente una enfermedad similar a la que está teniendo. ¿Bien? Entonces, si el paciente está con fiebre, tú le vas a dar una medicación que le va a generar fiebre, pero un poquito de fiebre, muy poquitito. Y eso va a generar en el cuerpo un estímulo para que diga, ah, tengo fiebre, ¿qué es esto? Si yo no tengo fiebre, no, no, no está bien. Entonces lo elimina, ¿no? Entonces como que estimula una parte del propio cuerpo. Y al actuar diferente, la forma de sentirlo es diferente. Entonces se siente diferente que la medicina convencional. claro. Más allá de, yo saco mi propia conclusión en esto, y es que cuando empezaron a ir a la Antártida, sí que había médicos y que había medicina convencional, pero si sabían de para qué servía cada piedra, planta, árbol, también estaba bueno, porque era una gran ayuda.
Claro, porque de ahí viene todo. sí, 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 hay muchísimas cosas ahí que se pudieran investigar. Sí, aparte la homeopatía utiliza sustancias de la naturaleza, que son sustancias vegetales, sustancias animales y minerales. Entonces se puede utilizar cualquier elemento de la naturaleza para generar enfermedades similares a la que tiene el organismo y ahí poder curar. Es tremendo, mirá lo que nos dice. Generar algo parecido a lo que el cuerpo dice que tiene para eliminarlo. Claro. No, Esa esto da para otros programas después, doctor. Sí, claro. bueno, bueno, conversaremos Tremendo. después cuando quieran. Fíjate que hoy la meta era conocer un poco de la experiencia en la Antártida y de cómo viven quienes van allá, ya unos en verano, otros en invierno, y están los que les toca el año entero. Pero si querés volver a ir, tenés que volver a concursar, no sé cómo lo manejaron cuando fuiste, cómo era, o Sí, pediste y ven si podés. no, hay un llamado todos los años, se presenta el personal y se hace una selección. Y obviamente que si querés volver, también tenés que presentarte de nuevo y se hace una nueva selección. Se hace una Ajá. nueva evaluación psicológica, sí, eso se hace todos los años, sí. Así que todos los años están llamando gente nueva. Exacto, todos los años, sí. Todos los años está yendo gente para allá. ¿Y vos volviste a aplicar? No, por ahora creo que no, pero es, es un lugar que la verdad que, nada, te llama para volver. Yo ni siquiera me despedí, o sea, llegó el día de irme y para mí el día de irme era como que, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me vaya? Y dije, ¿a dónde voy? ¿A qué último lugar voy a caminar? Porque, nada, dije cosas personales muy importantes para mí, ¿no? Claro. Y me hicieron crecer muchísimo. Y entonces dije, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y estaba como preocupado por eso y después llegó el día de irme, preparé mis cosas re temprano y bueno, tuve un día normal, ayudé a mis compañeros y antes de irme di una pequeña caminata y era como que, bueno, me voy y me tengo que despedir y fue como que, no, no me tengo que despedir nada, porque esto es mío y me lo llevo. Claro. Y está conmigo todo el tiempo. Y de repente, bueno, nada, me subí al avión y nos fuimos y todos estábamos los 8 que nos veníamos. Por supuesto, con mil emociones, con cosas que... Entonces todos ahí duros, mirando para afuera por la ventanita, y cuando el avión empezó a levantar y ya se empezaban a ver los bloquecitos de hielo que, que se empezaban como a ir y te ibas como llegando como a, digamos, como a agarrar altura y como mayor intensidad de luz, y Sí, ahí eso fue bastante intenso, ahí fueron las Wow. emociones como que muy claro, lindas, era salir de un lugar mágico, claro, de claro, algo fue como... totalmente diferente. Sí, 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 sí. Es como, no sé si como volver a formarte en muchas cosas y como volver a nacer, una cosa así medio extraña, pero como cualquier aventura, como cualquier cosa que uno se plantea en la vida y la quiere hacer y te deja una experiencia, es algo similar, ¿no? O sea, cualquier persona puede tener una experiencia que te llene y que te deje cosas buenas. Lo que tenés que tener el tiempo para escucharte, para valorarte, para ver qué está pasando, para ver cómo estás viviendo esa situación, para ver cómo estás viviendo tu vida. Ok, ¿cómo Claro, estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo por mí? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, todas esas cosas son muy importantes también, que uno las aprende ahí, pero que yo las puedo aplicar